vamos a ver el ángulo que forman dos planos en sistema diédrico. Tenemos, por ejemplo, aquí un plano y tiene esa configuración, sí. A poner aquí, por ejemplo, el otro plano. Vamos a hacerlo más largo para que se vea mejor y más grande. Bueno, lo primero, cuando tenemos, imagínate estos dos planos, este del papel y este, el ángulo que forman estos dos planos me lo da un plano perpendicular a la recta de intersección, ¿no? ¿no? Claro, exacto. O sea, si yo quiero saber el ángulo exacto que forman estos dos planos, pues lo que tengo que hacer es un plano que sea perpendicular a esta recta de intersección. Entonces, este plano corta a este plano en esta recta y al otro en esta. El ángulo que forman las dos líneas estas es el ángulo de los planos, ¿vale? Bueno, entonces lo que tendré que hacer es, la línea de intersección es esta, entonces hago un plano perpendicular a esa línea, con lo cual ya el ángulo que formen las intersecciones con los dos planos es el ángulo que busco, ¿de acuerdo? Entonces hago la línea de intersección. Vamos a ir haciéndolo también aquí en el espacio para que se vea. Tenemos el plano vertical, el plano horizontal. Tenemos aquí un plano que corta, por ejemplo, a este otro plano, según esta línea de intersección. Vale, ves la relación, ¿no? Bajamos este punto, subimos este y tenemos aquí ya una línea de intersección ISU2 y la línea de intersección ISU1. Vale, que es esta, ¿no? Entonces, decíamos que el ángulo entre estos dos planos era el plano perpendicular a esta recta. Entonces voy a hacer un plano perpendicular a esta línea, ¿no? Aquí lo vemos, por ejemplo, esta línea tiene su proyección en planta por aquí. Entonces el plano perpendicular vendrá su traza perpendicular aquí y el plano será perpendicular a esta línea, ¿no? Vale. O sea que este plano cumple esa condición. Entonces, si lo hago aquí, pues será, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí hacia adentro, así. Una línea perpendicular. Esta es la traza del plano, ¿no? Una línea perpendicular. Y ahora voy a coger, para que se vea mejor, ese plano. Ese plano perpendicular realmente es este, ¿no? Sí. Vale. Y entonces lo que hacemos ahora es representar esta recta. Esta recta, ya que lo vamos a hacer en 3D el ejercicio para que se vea mejor. Pues cojo aquí otro trozo y ahora voy a representar la recta. Tengo que esto va a ser una ortogonal, ¿no? Ya lo es la esquina. Esto va a llegar hasta aquí, hasta este punto. Y ahora esto va a tener esta altura. O sea que en realidad la intersección es realmente esta línea. Decía que la intersección de los dos planos pues era realmente esta línea que pasaba por este punto, ¿no? Pasaba por este punto y pasaba por este, ¿no? Entonces simplemente lo que hago es un plano perpendicular a esta recta, ¿no? Sí. Entonces, ya que lo tengo aquí, pues lo voy a marcar aquí. A partir de este punto hago una perpendicular. Será esta la intersección. Corto por la mitad y ya puedo encajar incluso la intersección. Hasta ahí, vale. Entonces, lo que hago simplemente es, una vez que tengo ya la línea de intersección, pues hago el plano perpendicular a esa recta, que es este. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, por último... ¿La otra traza de la recta no la haces perpendicular? No necesito la otra traza del plano, si te refieres a la otra. Sí. Queda por debajo, no me interesa. Me interesa solo esta. Entonces ahora lo que me interesa es, pues recuerda,
el plano perpendicular a esta recta, teníamos las líneas de intersección y el ángulo que formaban estas dos líneas era la solución, ¿no? Sí. Entonces lo que necesito que es realmente la intersección de este plano con estos dos, ¿no? Entonces lo único que necesito es, ¿cómo sé la intersección? Pues hago una proyección de esto, la puedo poner aquí, o sea, hago el abatimiento de esto, de esta recta, que no es más que hacer esto así, con la altura que tenga, ¿no? Vemos que la altura que tiene es realmente esta, ahí me pasé, ¿no? O sea, hago este giro y obtengo ya esta línea batida, que no tiene por qué coincidir con esta, ¿no? Obtengo esta línea batida. Y desde este punto hago lo que ya hice aquí, la perpendicular a esa línea batida, ¿no? De repente corta aquí. Entonces, al proyectar, ojo que esta línea aquí es perpendicular, no que no lo parece, no, este es perpendicular, bien, vale. Entonces, una vez que tengo esto, proyecto este punto y uno este punto con este y este con este. Realmente estas son las dos líneas que busco, ¿no? El ángulo que forman estas dos líneas, ¿no? O sea, fíjate que lo único que hice fue proyectar este punto, ¿no? Proyectar este punto, que sería la intersección de aquí a aquí, y lo proyecto aquí abajo, ¿no? Con lo cual ahora ya hago el abatimiento, hago centro aquí, hago este arco, y uniendo este punto con este y este con este ya tengo que ser la solución. Bueno, este que es el ángulo menor. O sea que en realidad, fíjate que lo que hice fue, este plano corta a la traza del plano este en este punto, ¿no? Y corta a esta otra traza en este punto. O sea que las intersecciones son estas dos, ¿no? Y el ángulo es el que forman estas dos líneas, ¿no? Bueno, pues lo único que hice fue abatir esas dos líneas. O sea, esta línea que viene aquí y esta, hice centro aquí para hacer ese giro, ¿no? Ya que estas dos líneas que forman ese ángulo, hago centro aquí, hago el giro y ya tengo el ángulo que forman los dos planos, ¿no? ¿Se ve o no? Sí. Bueno, la clave es poder ver esto en 3D, ¿no? O sea que una vez que, aquí en 3D, que tengo este plano que corta aquí en este punto, entonces necesito corta aquí en este punto y aquí detrás en este, tengo esta línea y esta. Entonces lo único que hice fue centro aquí, hago un giro y tengo ya las dos líneas aquí abatidas en el plano horizontal y el ángulo que forma es este, ¿no? O sea que realmente, fíjate en esto, esto es lo que tienes que ver en 3D. De repente este plano, habíamos hecho el plano perpendicular, que era este, ¿no? El que venía por aquí, ¿no? ¿No? Bueno, pues este plano cortaba a este otro en esta línea y cortaba a este otro en esta línea. ¿Te das cuenta que el ángulo que forman estas dos líneas es la solución? Sí. Sí. Bueno, una vez entonces ya que tienes ese plano, que creo que estaba por aquí, lo vamos a hacer. Teníamos el plano y de repente este plano que era perpendicular a esta recta y por tanto perpendicular a los dos planos, corta a este según esta línea, de aquí hasta aquí, y este de aquí a aquí. O sea que en realidad si marco esos dos puntos, voy a marcarlos hasta aquí. Entonces tengo, esta es la línea de intersección y esta es la línea de intersección. Te das cuenta que este plano corta los dos planos según estas dos líneas que tenemos ahí, esas dos líneas que tenemos ahí, y realmente ese es el ángulo que forman los dos planos, ¿sí? Porque es un plano perpendicular a la recta de intersección y corta ambos en estas dos líneas, ¿no? Vale. Entonces lo único que hay que hacer es Lo cumple todo. ¿Eh? Lo cumple todo. Claro, entonces una vez que ya tienes las dos líneas, el ángulo que forman, pues ya solo es abatir esto así. ¿Y cómo lo abates? Pues fíjate que coloqué esta altura, o se hice aquí un alzado. O sea, es como si proyecto aquí, ¿no? Esto, recuerda que esto es perpendicular, cojo la altura aquí y hago este giro así, concentro aquí. Entonces ya si tengo este punto aquí abatido, uniéndolo con este y con este, tengo las dos líneas y el ángulo que forman, ¿no? Vale. Uf, muy denso el ejercicio. Sí, pero bueno, todos tenemos problemas.